Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Profundizar. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión para compartir una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Contar la historia de Cristo. Vamos a analizar justamente un ejemplo del apóstol Pablo al compartir de la historia de Cristo y cómo ese ejemplo nos puede ayudar a nosotros también a contar, a compartir con otros acerca de Jesús. Por esto comencemos el estudio de hoy con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, te agradecemos a Dios que tú nos permites nuevamente compartir tu palabra y estudiarla. Señor, pedimos de que tú nos guíes a toda la verdad, que puedas limpiar nuestra mente de todo pensamiento, de toda idea falsa, equivocada, común, y que realmente pongas en nosotros Santo Espíritu para que podamos ser transformados, seamos, Señor, moldeados a tu carácter y que tu palabra en nosotros pueda ser una experiencia viva. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta ocasión a compartir una vez más acerca de lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra en cuanto a la ilustración, a la historia del apóstol Pablo, en cómo él compartía de Cristo, contaba la historia de Cristo con otros y cómo vamos a encontrar allí verdades muy importantes para nosotros también, para que tengamos la valentía, la determinación y también ese deseo constante de compartir de Cristo con otros. Leemos en el capítulo 13 de Hechos, versículo 26 en adelante, donde leemos: Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara, y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Así vemos como el apóstol Pablo empieza a compartir con los judíos acerca de Cristo, empieza a compartir en una sinagoga en un día sábado acerca de lo que Jesús había venido a hacer por nosotros. Pero notemos algo muy importante de lo que Pablo está haciendo también al compartir de Cristo. Notamos de que el apóstol Pablo no solamente cuenta una historia de cómo Cristo murió, cómo Cristo fue sacrificado, pero también Pablo hace un énfasis en cómo la palabra profética fue cumplida en Cristo, cómo los líderes religiosos estaban realmente cumpliendo la palabra de Dios a pesar de que ellos habían dejado de creer o de realmente aceptar la Escritura como su dogma de doctrina. Por esto el apóstol Pablo, al compartir de Cristo, también afirma la palabra de Dios, confirma su veracidad, su palabra profética y cómo Cristo cumplió cabalmente la profecía. Esto creo que es importante también notar cuando nosotros compartimos de Cristo. Muchas veces contamos únicamente de la parte de Cristo al venir a la tierra, al nacer en un pesebre, al salir quizás en su experiencia en el desierto, al hacer los milagros, al enseñar, pero de alguna forma dejamos de pensar o de enfocar cómo la palabra de Dios fue cumplida en Cristo, cómo la profecía de la palabra de Dios nos apuntaba al Mesías. Esto es importante porque muchas veces la gente conoce de Cristo, conoce la historia, han visto ilustraciones, películas, han visto caricaturas de la historia de Cristo, de la vida de Cristo, pero cuando no se confirma, no se resalta la palabra de Dios, como la Biblia fue realmente quien nos revela, quien nos apuntaba a la venida de Cristo, cómo la profecía de su primera venida fue cumplida, creo que carecemos muchas veces de esa autoridad de compartir algo que fue realmente una revelación de Dios, una confirmación de su palabra. Y por esto el poder que debe existir a nuestro mensaje, al compartir con otros, es realmente pobre, porque simplemente repetimos lo que los evangélicos dicen, repetimos lo que el mundo cristiano, entre comillas, dice, ya que contamos la misma historia, contamos los mismos milagros, contamos la misma experiencia, pero esto es porque contamos simplemente palabras y no confirmamos la palabra de Dios, no confirmamos la Santa Biblia. Es, creo yo, fundamental que cuando compartimos de Cristo empecemos realmente a afirmar la fe en la palabra de Dios,
porque después de todo, el pensar en la palabra de Dios como una historia nada más y no como una vida, como una experiencia real, como una autoridad en nuestras vidas, como algo que puede suceder y nos puede transformar, es esto lo que impide que el conocimiento de Cristo sea realmente experimental. Simplemente es un conocimiento intelectual. El Señor desea que nosotros tengamos una experiencia mucho más viva, diferente, realmente una experiencia que muestre, denote que la palabra de Dios realmente en nosotros es una experiencia eficaz. Y es justamente por esta experiencia viva de conocer la palabra de Dios en una forma real que el apóstol Pablo podía también decir que él era un testigo, al igual que los discípulos, que los apóstoles, un testigo de la palabra de Dios, un testigo de Cristo. Y esta palabra de Dios, Cristo encarnado, es lo que también nosotros podemos compartir de una forma eficaz. Si nosotros creemos en la palabra, experimentamos la palabra y vivimos por la palabra. Así el Señor nos invita a nosotros ahora a testificar de Cristo. Notemos cómo el apóstol Pablo, continuando su testificación, hablando de Cristo, cómo él comparte con estos hombres, estos judíos, más del Señor Jesús, y cómo también podemos nosotros aprender a imitar este ejemplo y compartir con otros de Cristo. Dice el versículo 32 en adelante: nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también es escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, se ha conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. Aquí notamos cómo el apóstol Pablo continúa compartiendo acerca de Cristo y también cómo concluye con su experiencia, con su exposición sobre Jesús. Notamos de que el apóstol Pablo hace un énfasis en cómo los salmos, cómo David mismo profetizaron acerca de Cristo y cómo Cristo cumplió cabalmente la Escritura. Además de esto, él también recuerda a las personas de que Cristo no está en el sepulcro, sino que fue resucitado entre los muertos y que la experiencia de la resurrección estaba predicha en la palabra de Dios. Todo esto era un cumplimiento de la profecía, un cumplimiento de la Escritura. Así es como entonces el apóstol Pablo lleva a los oyentes a esta necesidad, a esta realidad de que en Cristo somos realmente justificados y que Cristo desea que nosotros tengamos una experiencia viva, una forma de vivir conforme a su palabra, donde nos deleitaremos en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en seguir su ley. Y es así que el apóstol Pablo concluye su exposición, concluye esta historia de Cristo con una advertencia también, con un llamado de atención a las personas, a los oyentes. Les recuerda de que la palabra de Dios profetiza, de que Dios hará una gran obra en el tiempo final, que Dios hará realmente algo poderoso y grande, pero quienes rechazan la palabra de Dios, quienes rechazan esa oportunidad de acercarse al Señor Jesús y creer en Él, realmente serán confundidos, no entenderán a pesar de que se les cuente, no creerán por más que se les diga. Por esta razón, amados hermanos, cuando compartamos de Cristo, cuando contemos su historia, no contemos únicamente una historia del pasado, una anécdota de lo que pasó en la antigüedad. Hablemos de cómo la palabra de Dios es bella y eficaz, cómo su palabra se confirmó en Cristo y también confirma su obra ahora por nosotros. De esta manera, las personas entenderán de que Jesús no es solamente una historia del pasado, pero es una historia presente. Y por esto Cristo nos invita a nosotros ahora a comprender de que el Señor quiere que su palabra sea realmente expuesta, sea afirmada, sea conocida por nosotros de manera tal que podamos afirmar la Escritura con nuestra experiencia, que podamos decir a las personas que la fe realmente vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta experiencia será realmente lo que hará diferencia en las personas y las personas entenderán de que con Cristo y su palabra realmente pueden ser victoriosas.
Y por eso notemos como el apóstol Pablo tuvo gran acogida, tuvo gran éxito en compartir de Cristo usando esta metodología de enseñar a través de la palabra de Dios cómo la palabra de Dios era confirmada, afirmada en Cristo. Notemos en el versículo 42 lo siguiente. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de esos temas. Así vemos como entonces cuando se expone a Cristo, cuando se habla de su palabra, cuando su palabra es la que se predica, la gente va a pedir, va a solicitar escuchar más de Cristo, va a necesitar saber más su palabra cuando se presenta la verdad presente, se presenta esa verdad de la palabra de Dios acerca de Cristo. Por eso no dudemos hoy de presentar la palabra de Dios, de compartir con otros, de estudiarla primeramente para tener algo que compartir, pero también cuando hablemos de Cristo podemos exponer la Escritura, hablar de Cristo con la certeza, con la seguridad de que su palabra es viva, su palabra es real y que nosotros, por su gracia, conocemos y creemos en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga en este hermoso día, es mi oración y espero verte mañana también aquí para estudiar más de la palabra de Dios. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.